ahead of us. We're becoming aware of the kind of Babylon that surrounds us. I'm praying for a mighty and a transforming Word of God to fall upon us. Muy buenas noches tengan todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida. Les saluda Alejandro Juárez, les saludo en el amor del Señor a todos y a cada uno de ustedes que nos están sintonizando el día de hoy. Estamos ya por iniciar nuestra cuarta sesión de nuestra cuarta semana. Se va rápido estos estudios bíblicos. Estamos ya en el cuarto estudio de la cuarta semana de 6 de la primera parte del libro de Daniel. Nos encontramos ya estudiando el cuarto capítulo de Daniel, 4 de 12, así que vamos en la tercera parte o en la cuarta parte. Lo importante es el viaje que estamos teniendo, donde el Señor en esta primera parte nos está enseñando a vivir vidas de integridad en medio de una Babilonia moderna que trata de hacernos caer o de seducirnos en sus encantos. Y bueno, vamos sin más preámbulos, sin más dilatación. A las 8 en punto de la tarde estamos comenzando nuestro tema, 8 en punto de la tarde. Así que démosle hacia adelante. Nuestro tesoro del día de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 14. Les repito que en este estudio estamos abordando un capítulo por día, más bien un capítulo por semana, y así lo estamos desglosando y saboreando cada capítulo. El capítulo 4, versículo 14 dice de la siguiente manera: y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Repito, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves que están de sus ramas. Daniel 4:14. Vamos ahora a decir nuestro texto lema. Este es el texto lema que el Señor me ha hecho sentir que utilicemos para este estudio bíblico, que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16, y dice de la siguiente manera: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Te pido que ahí en tu casa y en tu hogar repitas conmigo este texto bíblico, nuestro texto lema, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pues con esto vamos a hacer una oración. Vamos a hacer la oración pidiéndole al Señor que Él nos bendiga y nos dirija con su Santo Espíritu. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, pues con gusto, Señor, gustoso, sé que tú nos estás guiando en este estudio bíblico, Señor. Tú nos llevas, tú nos diriges, tú siempre, Señor, permaneces fiel
para con nosotros en todo momento. Te pido, Padre Celestial, de que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga dirigiendo, siga estando con nosotros, Padre Eterno, y que tú, Señor, permitas que podamos, Señor, podamos aprender lo que tú deseas que nosotros aprendamos. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que nos dirija, que sea, Señor, tú el que nos indiques qué es lo que queramos que aprendamos. Pero no nada más lo que quieres que aprendamos, Señor, sino que también lo que quieres que pongamos por obra. Te pongo en tus manos, Señor, a nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están viendo en estos momentos, que se están uniendo a la transmisión, pidiéndote de que tú, Señor, los bendigas abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Estamos en el libro de Daniel, capítulo 4. Una semana por capítulo es muy agradable. Y habíamos dicho que este capítulo 4, debido a lo extenso que es, íbamos a empezar lo íbamos a dividir en dos. La primera parte era la preparación, cuando el Señor le avisa a Nabucodonosor que iba a haber una represalia o iba a haber una sanción o una consecuencia por su soberbia, sus actos soberbios. Esto lo vimos en los días 1, 2 y 3, pero actualmente ya nos vamos a centrar en la segunda parte de este capítulo 4, que es la caída. La estaremos viendo el día de hoy y el día de mañana, que es cómo fue la caída de Nabucodonosor, cómo es que el Señor lo humilló para que aprendiera la lección a no ser soberbio. Esta lección no nada más la tenemos que ver como una cuestión histórica, sino también la tenemos que ver como una cuestión de que la iglesia, si se llega a ensoberbecer, Dios también nos puede castigar a través de cegar nuestra razón y ya no entender cuando el Señor nos quiera corregir. Por eso es muy importante tener un corazón dispuesto y listo para escuchar. Habíamos visto que el capítulo 4 de Daniel nos muestra las consecuencias de un corazón lleno de orgullo y que no importa qué puesto tengamos dentro de una iglesia, si nosotros permitimos que este orgullo se siembre en nuestros corazones, este nos va a acabar, nos va a fulminar. Estos son puntos, los anteriores, son puntos que me gustaría mucho que los tuvieras presente, porque cuando pasemos a la segunda etapa del estudio del libro de Daniel, pues estaremos retomándolo para la profecía, sobre todo cuando veamos más a fondo el significado de la estatua que soñó Nabucodonosor. El objetivo que hemos trazado para esta primera parte de nuestro estudio, que es Vidas de Integridad, es desarrollar alarmas contra los encantos de la Babilonia actual. Estamos desarrollando encantos para no caer en la Babilonia actual, y eso es muy, muy importante que ahorita ya lo tengamos desarrollado. La pregunta del día de hoy es: ¿por qué fue tan incomparable el rey Nabucodonosor en su época? Es decir, ¿por qué fue tan grande? ¿Por qué fue tan poderoso? Y luego eso, cuando tengamos esa respuesta, entonces lo que valdría la pena preguntarse es: ¿y por qué el rey Nabucodonosor fue tan soberbio? ¿No? ¿Cómo es que perdió realmente el piso y se sublevó aún contra Dios? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué fue tan incomparable el rey Nabucodonosor en su época? Aquí está en la timeline o la línea del tiempo. Los que están en gris son puntos que ya hemos visto. El punto número 1 es: Nabucodonosor tuvo otro sueño que lo espantó. Recordemos que antes había tenido el sueño de la estatua, se espantó, le pidió a sus sabios, a sus magos, a sus astrólogos, de que le dijeran el sueño, pero no hubo quien, y menos la interpretación, y ya los iba a mandar a matar. Entonces Daniel habló prudentemente.
Luego vimos Nabucodonosor no hizo caso al sueño y se confió en su riqueza. Ahora había soñado Nabucodonosor esto que estamos leyendo en el capítulo 4, de el árbol que iba a ser cortado. Y Nabucodonosor no hizo caso, sino que todavía se ensañó con el pueblo, y dice la palabra del Señor más adelante que él iba caminando y decía, estaba floreciente en mi palacio, y entonces el Señor lo castigó. Y el tercer punto, que es el que nos toca hoy leer, hoy estudiar, es en el sueño que le vuelve a dar, o más bien en el segundo sueño que tiene Nabucodonosor, Dios le indica que enviará un castigo al rey. ¿Por qué? Bueno, porque el árbol que estaba en el sueño era el rey Nabucodonosor. Vemos cuando Daniel le da la interpretación de que le dice, bueno, pues tú eras ese árbol, oh rey. Pero ese árbol que era frondoso y los animales buscaban refugio debajo de él y aún en sus ramas, significaba que el rey se había engrandecido en gran manera, se había hecho grande sobre muchas naciones. Recordemos que Babilonia había conquistado todo el mundo en aquel entonces conocido. El árbol era por eso la representación del rey Nabucodonosor. Pero debido a su soberbia, que subió delante de la presencia del Señor, Dios lo cortó, lo taló, pero no hasta sus raíces, nada más casi hasta la base, y lo tiró. Con nosotros como cristianos o como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, nuestra identidad toda debe estar envuelta en Dios. Cuando nosotros ya no empecemos a ver a Cristo Jesús como nuestro todo, como nuestro gran Dios, como nuestro único y suficiente Salvador, en ese exacto momento nosotros estamos perdidos y hemos empezado a caer en la soberbia, en la presunción, en el egoísmo, y estamos a un paso de ser desechados de la misericordia del Señor. Por eso necesitamos siempre estar a cuentas con Él. Habíamos visto el día de ayer que el término exitoso, el término exuberante, se refiere al original Ramán, y que significa que es una vida llena de éxito con todos los lujos materiales que el cuerpo pueda desear, siendo el dinero el principal símbolo de felicidad. Hoy día el mundo, a través del capitalismo, considera que si tú tienes mucho dinero, vives una vida completamente lujosa, cómoda, sin preocupaciones, y se considera que el vivir con lujo es tener dinero a más no poder, dinero, una capacidad económica para adquirir todos los bienes que tu alma, que tú desees. Eso es lo que está buscando o lo que pretende hacernos creer la Babilonia actual. Pero nuestro Señor Jesucristo, y desde el Antiguo Testamento, nos muestra que la verdadera felicidad o el verdadero éxito comprende en acercarse a Dios plenamente, en confiar en Dios plenamente. Curiosamente, aquel sueño que tuvo Nabucodonosor del árbol que era cortado, aunque no lo crean, sirvió para que Nabucodonosor entendiera el significado y luego volviera a resurgir, volviera a florecer con aún mayores riquezas. Es muy importante mencionar esto porque en la jardinería, y les comento porque a mi mamá le gusta mucho la jardinería, luego cuando le cae plaga a una rosa, la corta pero casi hasta su base, y entonces parece que la flor no va a volver a resurgir, parece que la flor no va a volver a nacer y que ya fue su fin, pero la realidad es que con los cuidados necesarios, esa flor que fue cortada desde su base vuelve a surgir más fuerte, más vigorosa y aún más bonita. Y eso también es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que aprendamos
y en este caso Dios le hizo creer a Nabucodonosor, le hizo entender a Nabucodonosor, perdón, de que era necesario menguar para poder crecer. Es muy, muy interesante también ver cómo es que frecuentemente Dios compara en la Biblia a los hombres y naciones con árboles. Y muchas veces en el contexto de un castigo se refiere a un corte. Esto lo podemos ver en algunas citas bíblicas como son Isaías capítulo 2 versículos 12 al 13, si lo quieres anotar, el capítulo 10 y el versículo 34, y en el libro de Ezequiel capítulo 31 versículos 3 al 4, por mencionar algunos. Dios es el maestro por excelencia, y como maestro sabe cómo ponernos de manera didáctica las cosas que entendamos. Ahorita vamos a hacer un repaso de esta diapositiva, porque el día de mañana que vamos a ir a la parte concluyente de nuestra cuarta semana, que por cierto ya mañana terminamos nuestra cuarta semana de estudio, esta diapositiva va a tener un rol fundamental. Recordemos que Nabucodonosor se le había llamado la atención y en varias ocasiones y no había entendido, por lo tanto podemos concluir que Nabucodonosor, el rey, tenía una mente obstinada. ¿Por qué? Bueno, pues ahora sí que a las pruebas nos remitimos. Punto número 1, Nabucodonosor sueña con una estatua. Poquito después, Nabucodonosor levanta una estatua para que lo adoraran a él. Luego Dios advierte al rey de su soberbia. Nabucodonosor se crece en su soberbia y hace caso omiso a los consejos que le da Daniel. Y entonces Dios, la consecuencia lógica natural es Dios castiga al rey con la humillación y Nabucodonosor termina engrandeciendo a Dios, como lo leemos en el capítulo 4 de Daniel, que dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Imagínate cómo es que debió de haber sido el castigo de parte de Dios a un rey tan caprichoso, tan berrinchudo, y que además no conocía a Dios, que terminó reconociéndolo, que terminó diciendo, pues no hay Dios más que el Dios de Belsasar, en este caso Daniel. Por ello, y es un repaso de la clase anterior, esta clase sí es un repaso de la clase anterior para prepararnos a enfilar al día de mañana, pero nos invita una vez más a recordar que nosotros debemos de buscar que la palabra de Cristo siempre more en nosotros. Nosotros no debemos de buscar la abundancia de las riquezas o la abundancia de lo material, sino que debemos de buscar la abundancia de nuestro Señor Jesucristo. A quienes se nos están uniendo apenas en la transmisión, esta diapositiva y la anterior son iguales a la del día de ayer porque son a manera de repaso. Esta sesión, aunque es una nueva, en realidad nos está haciendo entender más por qué el Señor había mandado el sueño de un árbol, por qué le había dicho al rey Nabucodonosor, lo había comparado con un árbol, porque era muy soberbio y se sentía muy fuerte con las riquezas económicas y materiales que había juntado, pero Dios le mandó un castigo, el cual hizo que el rey entendiera que el único soberano, el único rey de reyes y señores de señores es Dios. La iglesia a veces también se ensoberbece y a veces también se afana y busca por todos los medios triunfar en el mundo, en el aspecto material. Y a veces descuidan lo que es todo lo que es el aspecto espiritual, todo lo que se concierne a la obra del Señor. A veces hay hermanos que lo que hacen es aprovechar el domingo para irse a pasear y dicen preferible lo de cuidar a la familia que ir al templo, pero luego como falta la bendición de Dios en esa familia que no está al pendiente atendiendo a la casa del Señor, entonces lo que ocurre
es que le echan la culpa a Dios. Pero no es que Dios tenga la culpa, lo que pasa es que han dejado de ver a Dios como su base y sustento. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Esto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 19. Déjame comentarte un testimonio. Cuando mi novia y yo empezamos a andar, yo le dije, oye, tenemos que invitar a nuestro Dios, como que sean la base y nuestro fundamento de nuestro noviazgo. Y ella me dijo, me parece muy bien. Y dentro de mí dije, pues sí, me parece bien, pero Señor, sorpréndeme. Y quiero decirte que el Señor no me ha dejado de sorprender desde hace ya unos meses que andamos. Y la verdad es que cada vez más mi anhelo es que Dios se mantenga como fundamento de nuestro noviazgo. Esto te lo comparto porque a lo mejor tú tienes una relación que no está yendo bien, o bien algo no te está saliendo como tú quieres, o bien estás inmerso en muchos problemas y sientes que te ahogas. Lo cierto es que tienes que ver primero, si no es que tu mirada la has desviado de Cristo Jesús y te has afanado en buscar riquezas materiales. Y entonces lo que el Señor te está diciendo es como este árbol que soñó Nabucodonosor: cortad sus ramas y cortad el árbol. Y entonces lo que quiere el Señor, sí, a lo mejor te va a dar una corrección muy fuerte, te va a sacudir, te va a hacer llorar, porque a mí también me ha hecho llorar el Señor varias veces. Pero cuando reverdezcamos, si nos dejamos cuidar por el Señor, vamos a crecer más fuertes. En el sueño que Dios le da a Nabucodonosor, vemos un antes y un después. Si te fijas la diapositiva, es muy curioso leer cómo es que el antes es el árbol frondoso y el después es el tronco ahí cortado. Lo que hace la Babilonia moderna es mostrarnos al revés las cosas. El antes, el tronco cortado, y el después, el árbol frondoso. Pero hemos visto en sesiones anteriores que para Dios, si tú quieres crecer, tienes que menguar. El hermano Gerardo Rivera nos escribe: la paz de Dios, hermanos. Dios le da el poder al rey de Babilonia de conquistar varias naciones, incluso a su pueblo de Dios por su rebeldía al olvidarse de él. Así es, hermano Gerardo, así es nuestro Señor Dios, Jehová de los ejércitos es su nombre. Efectivamente, después de haber llamado constante e incesantemente al pueblo de Israel que se devolviera de su rebeldía, pues los castiga con esta invasión de Babilonia. Nosotros actualmente estamos viviendo una Babilonia moderna, donde nos quiere hacer seducir o nos quiere seducir con sus encantos y que nos olvidemos de Cristo. Aquí vemos en la diapositiva que la prosperidad, que es el estado idóneo para la soberbia. La prosperidad, una prosperidad mal llevada, nos puede conducir a que nuestra soberbia crezca, a que nuestra soberbia le salgan raíces y brote en nuestro ser y nos olvidemos de Dios. Vamos a leer en los versículos 10 y 12 del capítulo 4 de Daniel, 10 y 12, perdón, del 10 al 12, y dice la palabra del Señor: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Aquí es muy importante la segunda parte de este versículo, la parte B, digámoslo así, que sería: y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Una vez que hemos
hemos permitido que la soberbia haga nido o eche raíz en nuestro ser. Después viene una sensación de autosuficiencia, de que creemos de que todo lo podemos hacer y que no necesitamos de nada ni de nadie que nos ayude. Es más, llegamos a creer que todo lo merecemos, llegamos a creer que todo es por nuestro esfuerzo. Lo cierto es que nuestro Dios nos invita a confiar una y otra vez en Él. Bueno, luego vemos más adelante en el capítulo 4 que el Señor, bueno, el Señor le da la interpretación a Daniel, y en el versículo 20 Daniel le dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces ahí está refiriéndose a que había una sensación de autosuficiencia, de soberbia, de grandeza desmedida del rey hacia con Dios. Y eso también había llegado delante de la presencia del Señor. ¿Qué ocurre después? Bueno, vienen los momentos de dificultad. En este caso, Dios le enseña una lección de humildad a Nabucodonosor. Y entonces corta el árbol, talan el árbol casi hasta su base y solo dejan sus raíces. ¿Cuántas veces no ha pasado así? Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces has sentido que todo va bien y de pronto, ¡pum!, todo lo que habías pensado, todo lo que habías imaginado se viene abajo? Y el Señor te habla. Porque a veces podría ser, porque sí podría ser, que Él frustra nuestros planes para que nuestros planes no nos destruyan a nosotros. Quiero compartirte que ese ha sido el testimonio que te puedo dar. Por años, muchos de mis sueños los vi frustrados. Por años, muchos de mis sueños los vi deshechos. Pero Dios es fiel y Dios permanece fiel para conmigo por su infinita misericordia. Quiero decirte que si tú ahora estás pasando por dificultades, si te sientes como ese árbol que le han cortado sus ramas, que lo han talado casi hasta su base, quiero decirte que Jehová de los ejércitos va a salir a tu encuentro y te quiere curar, te quiere bendecir, quiere estar contigo en todo tiempo. Él no quiere verte sufrir, pero Él necesita disciplinarte, porque así como el padre corrige al hijo que ama, Dios corrige a quien ama. La Babilonia actual está convencida de que una vida llena de lujos materiales es sinónimo de éxito. Nosotros sabemos que no, que una vida con la presencia de Dios siempre será mejor que una vida llena de lujos. Por ello podemos concluir
No es malo buscar la superación personal. Sí, porque no vayan a decir ahora, es que el hermano del Facebook Live dijo que no nos pongamos a buscar la superación personal. No. Es bueno buscar la superación personal y profesional y económica. Es bueno, mientras eso no sea un afán. O que le demos el primer lugar al aspecto material, porque entonces habremos hecho de las riquezas un ídolo. Y a Dios no le gustan, de hecho abomina a los ídolos. Debemos de recordar, conforme al Salmo 121, de que nuestro Dios es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Por lo tanto, el sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche, porque Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. El propósito de Dios es hacernos crecer nuevamente. Cuando llegamos a ser soberbios es como si nos cayera plaga, como a las plantas que les cae plaga, y hay que cortarlas. Dios también quiere, a veces pues ve la plaga y como no se nos quita, bueno, pues entonces nos corta y quiere que crezcamos libres del parásito del orgullo que estropea los buenos frutos que debemos de llevar como hijos de Dios. La conclusión final es, Dios no nos trata de destruir, sino que Él busca impedir que nosotros nos destruyamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos estado a punto de ser destruidos por nuestros planes? Yo te invito a que ahora hagas una oración. Mientras escuchamos este himno, yo voy a dirigir esta oración. Y le abras tu corazón a Dios. Y le digas al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Mira, Señor, hemos sido contumaces. Nos hemos ensoberbecido contra ti y contra ti solamente hemos pecado. Y nuestra soberbia ha estado, Señor, siempre presente delante de ti. Hemos sido presumidos, Señor. O nos hemos creído, Señor, autosuficientes y que no te necesitamos. Pero, Señor, en este estudio, tú nos indicas que el árbol que no lleva fruto y que no tiene hoja, no sirve más para ser echado al fuego y quemado. Y por eso, Señor, el día de hoy nos acercamos delante de tu presencia, solicitando, Señor, que te dignes a escucharnos, que te dignes a vernos, Señor, que te dignes, Padre Celestial, a ser propicio con nosotros. Pedimos, Señor, que Señor, nos des un corazón humilde para buscar tu rostro, de día y de noche, Señor. Nos des un corazón limpio para, Señor, que tú hagas morada en él. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia con nosotros. Oh Espíritu Santo, necesitamos que tú estés con nosotros. Nos declaramos incompetentes si tú no estás con nosotros, Señor. Nos declaramos, Señor, que somos del todo turbados y confundidos si tú no estás con nosotros. Por ello, Señor, en esta hora pedimos que te quedes con nosotros. Que sigas redarguyendo nuestros corazones
Que sigas, Señor Jesucristo, indicándonos lo que nos falta, lo que requerimos cambiar, Señor, para que tú sigas morando en nuestro ser, Señor. Te anhelamos, Señor, te anhelamos. Ven y quédate con nosotros. Te pedimos, Señor, que estés siempre alrededor de nosotros y que nos permitas seguirte en nuestro andar en la tierra de los vivientes. Te pido, Señor, que bendigas a nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos ven en vivo o en diferido, Señor. Tú, Señor, te pedimos también por nuestra nación mexicana. Ahora las autoridades de salud están sorprendidas porque se suponía que esta semana ya debía de bajar el virus, pero, Señor, parte por la contumacia del país que no hizo caso y se siguió reuniendo. Ahora, Señor, el virus se ha hecho más fuerte y está atacando con más dureza. Pero más fuerte, Señor, el que tiene toda autoridad eres tú. Por ello, Señor, acudimos delante de tu presencia. Tu iglesia evangélica en México ha sido, Señor, visitada por ti. Y has puesto en mi sentir una oración, Señor, implorando tu favor. Pero antes de que llegue ese día, Señor, me pongo delante de ti en contrición y humillación, Señor. Implorándote, Señor, que te dignes, Padre eterno, a escuchar esta oración. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros. Señor, ten misericordia de México. Ten misericordia de México, Señor. Ten misericordia, Señor, de la gente que no te conoce. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor. Guarda a tu pueblo en paz. Concédenos salud, Señor. Y así, si así no fuere, Padre eterno, concédenos, Señor, mirar con los ojos de la fe a ti, Señor. Y si la muerte llegara a tocar a nuestras puertas, mira, que te veamos y que podamos estar seguros de que tú, Señor, nos capitanearás aún más allá de la muerte. Tú no quieres, Señor, un árbol sin hoja ni fruto. Concédenos llevar fruto agradable y acepto delante de ti. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Los dejo que sigan orando con este himno y yo regreso para unos breves anuncios. Regreso.